Shooby-wop, shooby-wop, shooby-dooby-wop, shooby-wop, shooby-wop. Wop, shooby-wop, shooby-wop. Siempre se Shooby-dooby-wop, shooby-wop, shooby-wop. hermanos y hermanas, Shooby-dooby-wop, shooby-wop, shooby-wop. en la familia de Dios. Wop, shooby-wop, shooby-wop. Siempre se aman Shooby-wop, shooby-wop, shooby-wop. hermanas y hermanas. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro espacio en radio, Entre Amigos, una producción de Solidaria Radio Coruña. Son un regalo. Desde la ciudad del viento, de la lluvia y del cristal, La Coruña, Galicia, España, os invitamos a quedar un ratito con nosotros. Sed muy bienvenidos porque vamos a hablar de cómo obtener la salvación con todos vosotros. Beatriz Garrido, Maribel Melón, Miguel Ángel Pinalla, y hoy está con nosotros para la entrevista Tim F. Goodford. Bienvenidos. Siempre se aman. Hola Miguel, ¿cómo estamos? Hola Beatriz, estamos una vez más con todos nuestros amigos en este espacio que ya va creciendo En audiencia. en audiencia. La verdad es que es una bendición estar al lado de vosotros. Y al lado de ellos y de ti y de todos, la verdad que sí. Pongo una canción para empezar a romper de estas bonitas que tú sabes, Miguel. Escuchamos a Christine Di Clario y David Reyes, Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es. Preciosa canción, Miguel, me encanta esta canción, muchísimas gracias. Y además nos viene fenomenal porque el tema de la salvación a muchas personas les parece imposible tener la certeza de que realmente Dios se acerca a nosotros o nos salve. Así que muchísimas gracias desde aquí, desde Solidaria Radio Coruña, en un programa hecho por y para, en un principio, las iglesias de la ciudad, pero que hacemos extensivo allá a donde podamos llegar, incluso a ti, que no sé dónde estás, pero nos estás escuchando. Bienvenido. Como os decía antes, para la entrevista de hoy tenemos una vez más un colaborador en todos los sentidos habitual, Tim F. Goodford, pastor de la Iglesia de las Asambleas de Hermanos aquí en La Coruña. ¿Cómo estás, Tim?
Muy bien, encantado de estar de nuevo con todos vosotros. Bueno, vamos a hablar de un tema que a algunos les puede parecer, bueno, otra vez que es lo mismo. Es que realmente, hablemos de lo que hablemos, siempre terminamos predicando el Evangelio, o eso es lo que queremos, ¿no? Y como te decía, el tema de la salvación a muchas personas, por ser tan fácil, en un sentido, tan fácil para nosotros, porque al Señor le costó sangre, ¿no? Y la muerte, no lo entienden mucho. Vamos a tocar un poquito todo esto y vamos a partirlo con canciones, ¿de acuerdo, Miguel? Por ejemplo, para empezar, ¿qué hace falta para que una persona se convierta? Siempre he pensado que es un misterio por qué algunas personas escuchan el Evangelio y toman una decisión, se convierten, y otras, escuchando lo mismo, no se convierten. Una posible pregunta sería, ¿será por causa del predicador? ¿Por qué ocurre eso? Y es interesante que a lo largo de la vida uno va escuchando testimonios, casos, ejemplos. Y desde el caso de una persona que, conocida por muchos de nuestros oyentes, que era un hombre universitario, se convierte escuchando a un predicador que está haciendo una mala exégesis del libro de Job, y él era un estudiante de hebreo. Sí, sí. Y decía, bueno, el texto realmente no dice eso, sin embargo lo que él decía pues predicaba el Evangelio y se ajustaba al Evangelio, y Dios usó eso para que esa persona se convirtiera. Y otro caso fue de otro predicador muy famoso en el año 1850 en Inglaterra, en un mes de enero frío con mucha nieve. Y ese día a la iglesia pues nadie se atrevía a ir, apenas fueron 12 personas y un jovencito de 13 años. El pastor no pudo llegar por la nieve y había un diácono. El diácono pues tenía que asumir la responsabilidad y nunca en su vida había predicado en un culto. Pero claro, pensó, no voy a mandar a la gente de vuelta para casa y voy a hacer lo que pueda. Y cogió un texto de la Biblia que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, un texto de Isaías. Y apenas su sermón consiguió que durase 10 minutos. Y cuando llegaba ya al final, después de dar vueltas y vueltas a la frase, se dirigió al joven, que era una visita, porque no era un asistente habitual, y le dijo, joven, mira a Jesús, mira, mira, mira. Y no dijo más. Pero fue suficiente para aquel joven que se convirtiera. ¿Quién era ese joven? Pues fue el famosísimo predicador Spurgeon. ¿Sabía esta historia? Y casos así. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, el de Saulo de Tarso, un hombre conocedor de la Biblia, un hombre que había escuchado a los primeros cristianos su testimonio, su vida, y sin embargo, hasta que un día ocurre algo especial en su vida, pues no llega a convertirse, ¿no? Y eso todo me lleva a entender que la salvación realmente es un milagro. Es un milagro que es la obra de Dios, que solo Dios puede salvar a alguien, que alguien solo se salva si Dios lo salva. En el Evangelio de Juan, al principio, nos explica cómo podemos llegar a ser hijos de Dios, que es otra manera de hablar de la salvación. Y dice Juan, o en palabras del Evangelio, que son personas que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, que el nuevo nacimiento, la conversión, llegar a ser hijo de Dios, no depende de la voluntad de la persona, sino que es un milagro que Dios obra, igual que el nacimiento de un ser humano. Es verdad que la ciencia ha avanzado muchísimo y puede en el laboratorio juntar hasta casi los gametos masculino y femenino y con eso generar un embrión. Sin embargo, si coge los componentes químicos, no es capaz de generar un nuevo ser, una nueva vida, porque es un milagro, es algo que viene de Dios. Y Pablo también, pues en los Efesios le sigue insistiendo en que la salvación es por la gracia de Dios, es algo, dice Efesios capítulo 2, esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces la conversión es un milagro, es algo que Dios solo puede hacer y que no es un cambio de religión, que uno decide cambiar de religión, sino es algo que Dios produce en esa persona. Y no hace mucho recordaba el testimonio de hace pocos años de una persona en un pueblo aquí cercano a La Coruña, de un hombre que empezó a venir a las reuniones y nos decía, bueno, yo vengo acompañando a mi mujer y yo no tengo ningún interés, yo me siento bien, mi vida es una vida normal y no tengo ninguna necesidad, estoy contento y soy totalmente indiferente a lo que vosotros decís aquí. Sin embargo, él se convirtió y desde esa él siempre dice, eso es un milagro, ni hoy soy capaz de explicarlo por qué. Entonces creo que la salvación es realmente algo milagroso, algo que ocurre cuando Dios interviene. A ver, por eso me encantaba la canción que puso Miguel, Dios de lo imposible. Tú que eres una persona muy racional,
sabes que todo se puede racionalizar hasta un punto. Dios hace un milagro de alguna manera, ¿no? No me estás hablando de predestinación, ¿no, Timoteo? No, la predestinación tiene que ver con los creyentes en el Nuevo Testamento. Vale, eso que quede claro, porque si no, Juan 3:16 se me chocaría frontalmente con esto. ¿Qué elementos son esenciales para la salvación, Timoteo? Pues eso es de lo que trata el tema, ¿no? De cómo entonces una persona llega a creer, qué es lo que hace falta para que alguien crea. Y voy a mencionar 3 palabras que están enlazadas y luego las podemos analizar más adelante, pero solo las quiero mencionar ahora. Una persona, para que llegue a convertirse, para que llegue a creer en Cristo como su Salvador, necesita ser iluminada, necesita convicción y necesita fe. Y luego podemos explicar, como digo, esos detalles. Lo que quiero decir con eso es que una persona, para convertirse, para ser salva, primero tiene que sentir la necesidad de ser salva, ser consciente de que está en peligro y de que tiene una necesidad, y estar convencida no solamente de ese peligro, sino de cuál es el remedio para ese peligro. Si no, la persona no va a querer saber nada de salvación. Claro, esto es y eso importante. precisamente es lo que Dios hace, es la parte de Dios que el hombre no puede hacer, es iluminar a esa persona, es lo que hace el Espíritu Santo, que hace que la persona pueda despertar a su realidad. Pablo lo dice de una forma muy clara en Efesios capítulo 2, cuando dice que Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos, Él os dio vida. Es decir, que espiritualmente el ser humano está muerto, y si está muerto no puede responder, no puede reaccionar, es insensible, incluso puede escuchar el Evangelio y no le va a causar ningún efecto, a menos que Dios, por el Espíritu, le ilumine y le toque. Un muerto, ¿qué quiere decir? Pues alguien que no responde, que está ahí insensible, no puede tomar decisiones, no puede elegir, no puede decir siquiera quiero ser salvo, porque no tiene conciencia de esa necesidad. Y una buena ilustración de lo que es eso, estar muerto espiritualmente, es la enfermedad de la lepra, donde una persona pierde esa sensibilidad y ya les pueden estar pinchando, clavando, quemando, que no se entera, que no lo nota, no es consciente de lo que le está ocurriendo. Y ese es el estado del hombre natural. Y por eso, si Dios no interviene para iluminarle, para que se dé cuenta, pues nunca va a desear la salvación. Vale, esto es muy importante lo que me acabas de decir. En ese sentido, entiendo que me decías lo de antes, ¿no? Dios tiene que iluminar y tiene que haber una convicción a través del Espíritu Santo, que a veces nos olvidamos de esto. ¿Sí? Sí, claro, es que es la labor del Espíritu de Dios que nos ilumina y que nos hace ver nuestra necesidad y nos convence de cuál es el remedio. Cítame un versículo en relación con esto, si tienes en la mente. Bueno, estamos hablando de que el estar muerto espiritualmente es un estado de separación de Dios, y hemos citado algunos ejemplos, y luego hay varios pasajes donde hablan de que el Espíritu Santo es el que nos ilumina, ¿no? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Es decir, que el Espíritu tiene que darle esa luz. O en el capítulo 1 de 1 Corintios dice que la palabra de la cruz, el mensaje de Cristo, del Evangelio, es una necedad para los que se pierden. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y dice palabra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Bueno, ese texto hay que entenderlo también en su contexto, que nos ayuda. Para los griegos, pues para ellos los dioses eran seres que venían a la tierra, venían a comer, a beber y a llevarse a las mujeres. Sin embargo, el Dios de la Biblia es un Dios que envía a su Hijo para morir por las personas. O para los romanos, también en el primer siglo, pues no es comprensible que Dios venga y se someta, pues como se sometió Jesús al imperio romano, ¿no? Y pues un Dios que no viene a hacernos libres en ese sentido del imperio. O para los judíos, pues un Mesías que muere, pues tampoco es un Mesías válido. Y creo que en la actualidad ocurre pues algo muy parecido también, que la idea de que alguien como Cristo, el justo, ¿no?, que muere por los injustos, que nos ofrece un perdón sin penitencia, sin tener que hacer algo nosotros de nuestra parte, pues la gente, yo veo en el día a día que le cuesta muchísimo comprender esa realidad. Otra manera de decirlo, la Biblia en el Nuevo Testamento pues usa la figura de estar ciegos. Una persona que no tiene a Cristo está ciega espiritualmente, y además hay la labor de cegar del diablo, que ciega a las personas para que no entiendan el Evangelio. Eso literalmente lo dice
En 2 Corintios, en el capítulo 4, dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por eso digo y entiendo que una persona, si el Espíritu Santo no le ilumina, es igual que un ciego que ya puede escuchar el Evangelio y no le dice nada, ¿no? Y un último texto que quiero citar, muy claro del Evangelio, donde se ve que una persona necesita el toque de Dios para llegar a convertirse, en Juan capítulo 6, que afirma categóricamente Jesús que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Entonces es imprescindible que Dios toque a esa persona, que Dios le haga ver a la persona su necesidad. Bueno, estamos hablando de cosas claras, pero a la vez un poco complicadas. Miguel, ¿qué te parece si hacemos una paradita con una canción de esas buenas? Sí, vamos a escuchar una canción nueva. El tema se llama Tiembla, lo trae el grupo Mosaic. Paz, dame de tu paz. Tormentas cesarán al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Bueno, fenomenal, Miguel, porque Timoteo, esto nos viene muy al pelo con lo que estamos hablando. Y yo no quiero que los que escucha, que no conoce al Señor, perciba complicación en el tema de la salvación, todo lo contrario, ¿no? Dice Juan 16, 7 y 8, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, como decía la canción, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Explícamelo, porque tal vez quien escuche esto no le resulte demasiado claro. Yo creo que lo que hemos estado diciendo debería resultar en que es más sencillo ser salvo que de otra manera, porque si es la obra de Dios, Dios va a facilitar todo y lo vamos a ver. Si no, yo estaría más preocupado de que me convenzan, de poder entender los argumentos y de que alguien me lo explique muy bien. Pero si es la obra de Dios, eso me tranquiliza, ¿no? Jesús dijo que la labor que hace Dios es convencer a la persona de pecado. Es lo primero que una persona necesita, tener conciencia de pecado, de que tiene un problema con Dios. Y creo que en nuestro contexto de nuestra sociedad cada día hay menos conciencia de pecado, porque la gente cada día cree menos en Dios y cada vez cree menos en la Biblia, y el pecado es desobedecer a Dios. Entre la gente que todavía pues tiene alguna conciencia de pecado, normalmente miden el pecado por comparación, es decir, se comparan con otras personas y dicen, bueno, pues yo no soy tan malo, y no tienen conciencia de ser pecadores perdidos. Y hay quizá algunos pocos que sí que tienen verdadera conciencia de pecado, y que tal vez alguien que nos esté escuchando que está buscando ya el remedio para ese pecado, ¿no? En último lugar, Timoteo,
Una vez, bueno, si quieres también hablamos un poquito del Espíritu Santo, un poquito más, cómo convence de justicia, a qué se refiere. Bueno, antes habría que concretar un poco más lo del pecado, ¿no? Cuando Jesús dice que convencería al mundo de pecado, a mí me llama la atención mucho que lo dice en singular y no habla de pecados en plural. Normalmente la gente, si le dices pecado, ¿qué es lo que piensan? Robar, matar, mentir, ese tipo de cosas. Pero yo creo que en realidad esas cosas, más que pecados, son los síntomas, son las manifestaciones, las consecuencias del pecado. Es como el dolor o la fiebre no son la enfermedad, son los síntomas de la enfermedad. Y quizá la gente puede estar padeciendo incluso otros síntomas del pecado que no los están identificando, que no lo reconocen como pecado porque solo piensan que son esos ejemplos que he puesto antes. Por ejemplo, si hablamos de amar a Dios por encima de todas las cosas, o si hablamos de amar al prójimo como a uno mismo, a ver quién realmente llega a cumplir con eso. Por lo tanto, el pecado realmente de fondo, el pecado que nos mata, en realidad es el pecado de vivir de espaldas a Dios. Y cuando vivimos de espaldas a Dios, vienen todos esos otros que llamamos pecados. En Isaías lo dice literalmente en el capítulo 53, que ese es el gran pecado. La buena noticia es que Jesucristo vino para morir por ese pecado y por todos los pecados, ¿no? Y por sus consecuencias. Y Él lo llevó todo en la cruz y está todo pagado. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el pecado entonces que condena hoy a una persona si Cristo ya murió por nuestros pecados y pagó por ellos? Bueno, pues el pecado que queda realmente es el que leíamos en este texto de Juan, ¿no? El rehusar creer, el rehusar recibir el regalo del perdón de pecados, de la salvación. Decía Juan, Jesús, que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado porque no creen en mí. Entonces ese es el gran problema que tiene hoy una persona que escucha el Evangelio, que sabe acerca de Cristo, y lo que le va a condenar pues será no haber creído, haber rechazado pues esa oportunidad de salvación que Dios le da. Timoteo, en último lugar, con la muerte de Jesús en la cruz, ¿qué ocurre? Bueno, ocurren muchas cosas, pero ¿qué ocurre con respecto a Satanás? Bueno, la Biblia dice claramente que Satanás fue derrotado en la cruz, ¿no? Que Jesús conquistó una victoria sobre Satanás, que él fue juzgado y fue vencido. Juan lo dice en el texto que mencionaste antes, en ese pasaje, dice que el Espíritu convencería al mundo de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y el apóstol Pablo habla de eso, de cuando Jesús muere en la cruz, dice que canceló un documento que nos tenía a todos con una deuda con Dios, que es por nuestro pecado. Y lo que ocurre en la cruz es que Cristo muere en nuestro lugar. Él carga con nuestras culpas, carga con nuestro pecado. Y por lo tanto, a partir de ahí, Satanás no tiene autoridad sobre aquellos que aceptan que Cristo murió por ellos. A partir de ahí, está derrotado para ellos Satanás, ya no tiene ningún derecho sobre esas personas. Y así Pablo puede afirmar con seguridad que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. En último lugar, Timoteo, una vez iluminado, una vez convencido por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por Dios que nos atrae así, por Cristo que muere, ¿ya es salvo? La respuesta, a mi juicio, es no. Hemos hablado de tres palabras, ¿no? De la necesidad de ser iluminado, que eso nos lleva a la convicción, y la convicción nos lleva a la fe, porque la fe la define Hebreos como convicción, de tener convicción. Y la fe es un regalo de Dios. En Efesios capítulo 2 lo mencionábamos antes, que dice que es un don de Dios y por eso la salvación es un regalo y no es por las obras que podemos hacer. Y ninguna persona puede hacer nada para la salvación. De hecho, si alguien pretende hacer algo para salvarse es una ofensa a Dios, porque es como decirle a Dios, mira, sí, muy bien, lo que hizo Cristo en la cruz está bien, pero no es suficiente y yo quiero hacer algo más. No, está totalmente pagado. Y Dios nos ofrece el regalo de la fe. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que aceptar este regalo. Y ahí es donde entra la responsabilidad de la persona que nos escucha, las personas que escuchan la predicación del Evangelio o las que leen los Evangelios, pues la responsabilidad de cada oyente de responder a esa invitación. Dios dice, mira, ya hice todo por ti, esta es tu situación, este es el remedio y yo te ofrezco el regalo de la fe, pero tú eres el que decides si lo aceptas o lo rechazas. Y el llamado del Evangelio pues es ese, ¿no? Venid a mí. Y nosotros
como embajadores de Dios, dice San Pablo, pues le pedimos a la gente o le animamos a la gente a que se reconcilie con Dios, y que si no lo hacen, pues dice Hebreos repetidas veces, si oyereis hoy su voz, pues no endurezcáis su corazón, ¿no? Y la gente solo se condenará no por ser mejores o peores, sino solamente aquellos que rechazan la luz del Evangelio. Pues muchísimas gracias, Timoteo. Miguel. Vamos a escuchar una preciosa canción del inglés al español junto al ministerio Better Music, Reckless Love, Amor sin condición. Hablándonos del amor de Dios una vez más, después de haber escuchado a Timoteo esta preciosa canción, Beatriz. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bueno, fenomenal, Miguel, porque realmente todo esto que, esta exégesis que nos ha hecho Timoteo tan importante, ¿no? Porque a veces minimizamos demasiado las cosas y la salvación es algo demasiado grande. Por un lado es tan fácil, pero por otro hay que escudriñar bien las escrituras y entender estas cosas de las que nos habló Timoteo, la convicción de pecado, el Señor que atrae, el Espíritu que, en fin, es una conjunción de cosas. Pero resumiéndolo, si no hubiera amor de Dios por nosotros, nada de esto sería posible. Muchísimas gracias, Miguel. Hola Maribel, ¿cómo estás? Hola Beatriz, encantada de estar aquí como siempre. Ya te veo muy veraniega. Aquí nos viene, yo ya no sé cómo tengo la voz, de repente hace frío, de repente calor. No sabemos cómo vestirnos en esta primavera rarísima, pero desde luego muy bien, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Pues ¿qué nos traes hoy para comentar? Pues un comentario que se titula Siendo como niños. Pues cuando quieras. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mirando a nuestro alrededor y considerando aisladamente este versículo, cualquiera diría que este mandato de Jesús se cumple a rajatabla. Adultos que son como niños. ¿Quién no conoce a alguno? Ese adulto que es como un niño caprichoso,
que piensa que el mundo gira a su alrededor y que todas las personas de su entorno están a su servicio y tienen la obligación de entretenerle, aplaudirle en todo lo que haga y darle la razón aunque no la tenga. No vaya a ser que de lo contrario se disguste, monte la pataleta y se eche a llorar. O ese adulto que actúa como un niño sin responsabilidad y sin medir las consecuencias. Un niño egoísta que se mueve solo por su propio interés y por lo que le proporciona satisfacción inmediata. Ese adulto que es como el niño malcriado que no tolera la frustración, que no acepta un no por respuesta, que no duda en hacer todo lo posible para conseguir sus deseos, pero que al mismo tiempo rechaza cualquier cosa que le suponga esfuerzo o trabajo. O ese adulto que necesita, como un niño consentido, una agenda programada al minuto y un aluvión constante de estímulos externos. No vaya a ser que le sobrevenga la terrible desgracia de aburrirse. Ese adulto que se comporta como un niño resabiado, que ha aprendido a exigir todos sus derechos y muchos más que no le corresponden, pero no quiere saber nada de deberes ni obligaciones. O ese adulto al que, como un niño maleducado, solo se le puede premiar y motivar, pero que a nadie se le pase por la cabeza disciplinarle lo más mínimo. ¿Es esta clase de niños a los que se refiere Jesús? Obviamente no. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así siguen las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Cómo? ¿Humillarse? ¿Hacerse humildes? ¿Cómo casa eso con las actuales corrientes del mundo? Ser el mejor, ser el número uno, ser el más competitivo, el que más destaca, el que más se hace notar. La humildad se ve ahora como un defecto, como sinónimo de inferioridad. No solo hay que ser el mejor, sino que hay que presumir de ello, vanagloriarse, restregárselo a los demás y humillar, eso sí, a los rivales. La Biblia nunca dijo que la vida cristiana fuera fácil. Dios no nos prometió un camino de rosas, sino que iría con nosotros por el valle de sombra de muerte. La vida del verdadero creyente es una lucha, y esa lucha incluye nuestro modo de ser y de comportarnos, nuestros valores, nuestras prioridades y nuestros frutos. Dios no quiere que sigamos las corrientes de este mundo. No podemos pensar como los que no creen en Jesucristo. No podemos vivir como ellos, ni hablar como ellos, ni comportarnos como ellos. Sus valores no pueden ser los nuestros, ni sus estándares, ni sus motivaciones. No podemos ser niños caprichosos. Dios sí quiere que seamos como niños, pero de otra clase. Niños en la malicia, como nos recuerda el apóstol Pablo, pero maduros en la manera de pensar. Niños humildes que confían y dependen totalmente de su Padre. Niños que le respetan, le obedecen y le aman por encima de todas las cosas. Porque esta clase de niños es la que cree y sabe que el suyo es el mejor padre que pueden tener. Bueno, excelente, Maribel, excelente como siempre. Miguel, ¿qué nos tienes ahora? Bueno, vamos a escuchar a Hillsong United en español. Bien. Es una canción que me encanta mucho, parece un poema cantado y la verdad dice mucho, hace un recorrido desde la creación hasta la redención. Estupendo. Es preciosa la canción, amigos oyentes. Hillsong United, yo también, 1 billón de veces. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento en los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas,
palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se... Bueno, es preciosa la canción, Miguel, es preciosa y nos viene la verdad que como anillo al dedo, ¿no? Porque si recogemos un poquito todo lo que hemos hablado, es cierto, hablamos de una salvación fácil, gratuita, llena de amor, por un Padre que nos ama, como decía Maribel, esta canción es preciosa, pero ha costado mucho, como decía Timoteo, y ese amor, esa atracción, esa seducción, esa iluminación, esa comprensión y esa aceptación, que todo es mucho, pero todo es simple, porque realmente solo hay que aceptar todo eso que es tan complicado, pero aceptarlo por fe, como un niño, como nos decía Maribel. Entonces, Miguel, hoy no está Alfredo, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Así que voy a leer una poesía que os la regalo y creo que no sabía cuál traer, pero creo que he acertado porque hay una base enorme en el Evangelio, que es la palabra compasión. Dice que el Señor Jesús veía a las multitudes y sentía compasión, y nosotros estamos llegando, pues yo no sé hasta dónde, pero queremos hacerlo con compasión y regalaros en nombre de Dios el mensaje del Evangelio. Esta es una poesía que es como un acróstico, cada estrofa lleva la palabra C-O-M, compasión. Así que va para todos vosotros. Cámbiame, Señor, todo lo que necesites en mi vida y hazme cada día más semejante a ti. Llena mi corazón de compasión hacia el herido y mis labios de palabras dulces para bendecir. Omite mis errores, Padre mío, líbrame de los ocultos, quiero ser como tú. Lléname de tu dulzor maravilloso y ayúdame a vivir impregnada en tu luz. Mírame con tus ojos bellos y profundos y con esa mirada de amor incondicional. Toca mis labios como cardón ardiente y lléname de tu fuego sobre tu altar. Pastor de mi alma y de mi vida, llévame a dulces pastos donde reposar. Déjame descender hasta beber de tu agua y con tu vara y cayado, dame paz. Ahonda en mis entrañas hasta lo más profundo, que no haya un solo sitio que se esconda de ti. Renueva toda mi alma entre tus manos. Quiero ser barro fresco, moldeado por ti. Siente todo mi amor, Padre bendito, y siente mi pasión hacia tu cruz. Es solo amor ante tu amor devuelto, pero es toda mi vida para ti. Inunda mi vida cada instante
de tu palabra, espíritu y verdad. Guíame por la senda más perfecta. Lléname de bendición y santidad. Olvida como tú solo sabes mis pecados y entiérralos en lo más hondo de la mar. Sé mi escondedero contra el viento y mi calma profunda en tempestad. No permitas que jamás me aparte de tu senda, ni dejes que nada me aparte de tu amor. Quiero ser un reflejo de ti al mundo y acabar con gozo mi carrera. Esta es mi mayor pasión. Beatriz Garrido. Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parce, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos, disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan. Bueno, Miguel, me hacía falta esto, ¿no? Estamos aquí en Galicia leyendo una poesía a lo gallego, en la madre patria, pero como esto es entre amigos, entre hermanos, Miguel es de Bolivia y vamos, me ha encantado esta canción, vamos, tiene un ritmillo y una letra preciosa. ¿Quién es y de dónde son? Evan Graf y Alex Campos con Bien. ese toque de cumbia colombiana. Genial, me encanta, dame un poquito más. Al ritmo de esta canción, ven y gózate con el rey. La vida tiene color, tiene color. Bueno, pues de verdad me ha encantado, me encantan Les Campos, me encanta esta canción, me encantan estos ritmos y quiero acabar el programa, Miguel, ¿verdad? No, con una nota de alegría. Timoteo nos ha puesto ahí las piedras como hay que ponerlas porque no podemos minimizar todo lo que costó nuestra salvación. No, queridos, no es gratis para nosotros, pero a un precio muy alto que fue la muerte de Jesús. Pero el Señor lo resucitó y por eso hoy podemos que... La vida es una fiesta, queremos que todos vengan. Tenemos alegría, tenemos gozo, tenemos paz. Pero ya tú lo sabes. Así como la canción tan colorida y además con esas dos voces impresionantes. Impresionante, Les Campositas. Bueno, pues de verdad, Miguel, ya no nos queda más que decir. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias porque no sabemos a dónde va a llegar, a muchos sitios de la Mate Patria, a muchos sitios de América Latina y a ti, que no sé quién eres, pero que para ti, sin saber, hemos hecho este programa. Te lo queremos dedicar, esta canción, cada participación, diciéndote que Cristo vive y que nuestra vida, a los que somos sus hijos en este mundo, por más valles de lágrimas que en ocasiones haya, tenemos que tener el gozo del Señor, porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, así que no queremos vivir vidas ni apagadas, ni ñoñas, ni tristes, con el gozo del Señor. Así que desde España, Galicia, La Coruña, para quien nos pueda escuchar, esto ha sido
Entre Amigos. Miguel Ángel Pinalla, Maribel Melón, hoy con nosotros Team F. Goodford, Beatriz Garrido. Que Dios os bendiga, un abrazo fuerte para todos en nombre de cada uno de nosotros, en el nombre del Señor. Dios os bendiga, hasta la próxima vez. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegre.